Museo Regional de Antropología e Historia, el Departamento Editorial y la Casa del Libro Sudcaliforniano del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, aprecian la asistencia y puntualidad de ustedes a la apertura de la segunda semana de Historia, organizada con el objetivo preciso de promover el conocimiento y concienciación de los valores del pasado y el presente de Baja California Sur. Presiden este breve acto inaugural el ingeniero Gilberto Enrique Amador Soto, presidente de CAEL, Asociación Civil, y el licenciado Juan Luis Ortega, asesor educativo, en representación del director del Museo Regional de Antropología e Historia, que se ha disculpado por razones que entendimos perfectamente. Todos ellos aprecian la asistencia y puntualidad de ustedes. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Juan Luis Ortega, asesor educativo del museo, para las palabras de bienvenida. Buenas tardes. Reciban ustedes un cordial y afectuoso saludo del licenciado Jesús Alejandro Zúñiga de la Toba, que, como bien lo mencionó el profesor Eligio, es el director del Museo Regional de Antropología. Esta tarde, por temas de índole de salud familiar, le ha sido imposible estar con nosotros. No obstante, me ha pedido que en su nombre les dé la más cordial de las bienvenidas esta tarde a este Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. A esta su casa, Casa de la Historia, Casa del Patrimonio Cultural de Sudcalifornia, y que en esta ocasión ha sido distinguido como sede y marco de esta segunda semana de la historia organizada por el Grupo CAEL. Agradecemos al Grupo CAEL por habernos concedido el honor de participar de nueva cuenta en un trabajo conjunto esperemos que esta semana, a través del trabajo de los distinguidos ponentes que participarán en ella, a lo largo de los días podamos acceder, y estamos seguros que así va a suceder, a esos territorios profundos del pasado peninsular, a esos diversos campos de la historia y la cultura de este jirón de México. Esperemos que lo disfruten, que sea de su agrado, que nos deleitemos juntos y que podamos sacar el mejor provecho de ellos. Bienvenidos, sin más, a su casa, el Museo Regional. Finalmente, el presidente de CAEL tiene a su cargo la declaratoria inaugural con un mensaje previo. Gracias. Señoras y señores, jóvenes, los integrantes de Californios, Amigos de la Historia y los Estudios Locales, CAEL, Asociación Civil, damos a ustedes la más entusiasta bienvenida a la segunda semana de Historia que ha organizado nuestra agrupación como parte de su empeño de llevar a cabo promociones de este carácter en beneficio del conocimiento de lo que fuimos, de la explicación de lo que somos y la definición de lo que queremos ser. Nuestra asociación está enfocada al rescate y divulgación de todo aquello que preserve la subcaliforniedad, ese sentido de identidad y pertenencia que nos vincula íntimamente a esta primera California, o bien llamada California del Sur. Sus hechos y fenómenos culturales en general, que todo lo que pertenece a ella puede interesarnos y debe importarnos. En el presidium de este presente acto nos acompaña el licenciado Juan Luis Ortega, en representación del licenciado Alejandro Zúñiga de la Toba, director del Museo Regional de Antropología e Historia. A él y a su dirigente personal expresamos el mayor reconocimiento por la generosidad, su apoyo en nuestras tareas. Queremos decir por último que valoramos la asistencia de ustedes, representantes de organismos e instituciones,
y personas comprometidas en el afán de saber cada vez más acerca de la tierra a la que pertenecemos, para conocerla, entenderla, amarla y servirla mejor, y en sí como parte de nuestro gran país. Dicho lo cual, nos permitimos declarar inaugurados los trabajos de esta segunda semana de historia, con el deseo de que todo lo aprovechemos y lo disfrutemos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Estoy ahora aquí con el honor de presentar a Luis Domínguez Bareño, compañero del Grupo CAEL, al cual pertenezco, y hoy tendrá a su cargo una interesantísima conferencia. Luis Domínguez Bareño nace en La Paz, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Filosofía y cuenta con la maestría en Historia Regional, todo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha sido profesor de las materias de Ciencias Políticas Contemporánea, Ética, Lógica e Historia de México en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en algunas escuelas de nivel medio superior. En la administración pública se ha desempeñado como secretario particular en la Dirección General de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública Estatal, como coordinador de implementación de la reforma educativa en la Delegación Federal de la SEP en Baja California Sur, y desde diciembre de 2015 se desempeña como cronista municipal en el 15º Ayuntamiento de La Paz. Cedo a ustedes la palabra para el licenciado. Gracias, Rosita, por la presentación, y gracias al maestro Eligio y a todos los compañeros del Grupo CAEL que han trabajado para estar aquí y nos han acompañado, por supuesto, al director del museo y a todos ustedes, muy especialmente, por acompañarnos, por estar aquí presentes y por interesarse en los temas de la historia y la cultura regional de Baja California Sur. Sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente su asistencia y su atención, quisiera empezar entrando al tema, que es un tema de historia, de la llamada historia colonial, de la historia del periodo de la Nueva España. Y uno, conforme va leyendo, conforme vas descubriendo cuestiones, digamos, de hechos y de relatos y de, sobre todo, documentos, te vas dando cuenta que hubo una historia muy rica en lo que es la cuestión de la Nueva España, principalmente, como le llaman, periodo colonial, donde todavía México no existía como una nación independiente, que como todos sabemos, pues fue desde las épocas de Hernán Cortés con la conquista de Tenochtitlan hasta 1821, la consumación de la independencia de México, ese largo periodo histórico que no es tan vacío como muchas personas piensan que puede ser en nuestra península de California y en nuestra región del noroeste de México. Yo traigo algunas anotaciones, algunas tarjetas de apuntes que quiero compartir con ustedes, y algunas láminas también, algunas imágenes que he estado recopilando y que he estado poniendo en esta presentación, que es un poquito, más o menos unas 25 láminas, más o menos trae, ¿sí? No es tan extensa y realmente son láminas. Vamos a ver con unos 2 documentos por ahí que a mí me parecen interesantes para entrar al tema, ¿no? El galeón de Manila, el galeón de Filipinas, o le decían la nao de China, que en realidad no llegaba a China, llegaba a lo que hoy es la ciudad de Manila en Filipinas. Y bueno, hay que entender que esta llegada del hombre occidental a Filipinas pues se dio a través de México, se dio a través de las rutas transpacíficas que zarparon de puertos mexicanos con tripulación mexicana en su mayor parte, y obviamente también españoles,
novohispanos también, pero fundamentalmente gente mexicana, que fueron los que llegaron al continente asiático en la exploración y la navegación del Pacífico. Hubo una intención, primordialmente de la cultura hispánica, de los españoles, por llegar al continente asiático. Y esa inquietud de los españoles por llegar a ese continente, que ya sabían que existía la China, India, por eso México fue las Indias, viene desde la época de Cristóbal Colón, como podemos saber que él buscaba, ¿no?, con esta noción de una esfericidad del mundo, que fuera un globo terráqueo y no una cuestión plana de la superficie terrestre. Esas nociones de Colón, siendo un navegante genovés, ya estaban en la época. Entonces Colón se tropieza de alguna manera con el continente americano, pero la idea era llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque había un problema con las rutas comerciales españolas, que no podían bajar al Cabo de Buena Esperanza por África, porque esa ruta la controlaban los portugueses. Entonces los españoles tenían que buscar otras rutas para poder comerciar con el Lejano Oriente. Entonces es esa búsqueda del continente asiático. Durante 250 años duró lo que era el galeón de Manila. Prácticamente un cuarto de milenio duró esa ruta, que fue una ruta comercial y de tráfico entre Manila y Acapulco en la Nueva España. ¿Qué pasó en el noroeste? Vamos a situarnos un poquito en lo que hoy es el noroeste de México y en la costa del Pacífico de Norteamérica. Pues como todos sabemos, Cortés, el gran conquistador de México, sale de Tenochtitlan y sale por cuestiones políticas. Sale, sí, buscando la ansiada ruta hacia el continente asiático, pero también sale por presiones, igual como salió Nuño de Guzmán, que había estado en la audiencia, y se abroga él como conquistador de la Nueva Galicia, pero sale también por problemas políticos con la corona española. Y de alguna manera Cortés empieza a sentir la presión de la audiencia, le levantan un juicio que nunca se resuelve. Toda su vida el juicio estuvo ahí, los llamados juicios de residencia que le llamaban. Entonces tuvo que salir a lo que hoy es Cuernavaca, llega al Pacífico, y Cortés empieza a moverse en esta zona. Cortés piensa que puede llegar de manera corta desde Europa hasta el continente asiático, pasando por el famoso estrecho de Anian, del que ya había hablado algunos 200, 300 años antes Marco Polo en sus viajes, que había un estrecho por el norte del mundo donde se podía pasar, precisamente el estrecho de Anian, que se podía pasar de un continente a otro. Entonces Cortés de alguna manera le prometía, hacía política con el rey, y le prometía que él, puede ver las cartas de relación de Hernán Cortés, donde él le aseguraba que él, en nombre de su majestad, si le dejaba ir a buscar ese lugar ansiado, ese pasaje, él conquistaría esas tierras para el rey de España y los pondría bajo sus pies. Y la única condición que pedía Cortés es que él fuera nombrado gobernador de esas tierras descubiertas. De alguna manera Cortés, que no solamente era, como dicen, un sanguinario, un conquistador, sino que también era un político muy habilidoso, y de alguna manera Cortés logra negociar con el rey y le entrega esas famosas capitulaciones donde le da lo que le pide, pero le sostiene que él tiene que pagar de su peculio todas las expediciones que se tengan que realizar. De esta manera Cortés es que logra abrirse hacia el Pacífico con sus naves, que hace unos astilleros en Tehuantepec, y ahí empiezan a construirse los primeros navíos que surcaron las costas de lo que hoy es México. Cortés estaba en este momento. ¿Por qué me remito a Cortés? Porque Cortés fue parte de esas expediciones fundamentales que empezaron a abrirse hacia el Pacífico por parte de los españoles,
y no solamente de los españoles, sino los primeros occidentales que empezaron a navegar el Pacífico, la famosa Mar del Sur, pues fueron españoles. Aparte de estas expediciones cortesinas, había otras que el rey había mandado desde España, y una famosa fue la de García de Loaiza y Sebastián Caboto, que de alguna manera tuvieron problemas y aparecieron algunos restos de sus armadas en las costas. Entonces se temió que habían naufragado. Entonces con una real cédula en 1526, el rey de España le dice a Cortés que Cortés también tenía intereses en el Perú, y no solamente estaba buscando el paso a las Molucas, sino que también quería crear un circuito comercial donde él se beneficiara entre México y el reino de Perú. Entonces el rey le dice: párame tus negocios y ve a buscar a Loaiza. Mediante una real cédula se lo dice, y entonces Cortés tiene que mandar a su primo, que era Álvaro de Saavedra, y todos los navíos que había construido, incluso uno de los navíos que ya estaban listos para partir hacia el norte y que muy probablemente hubieran sido los primeros que llegaran a Nuestra California, fueron desviados por Cortés, por orden del rey, hacia la búsqueda de estas expediciones en el Pacífico. Como les comentaba, las Islas Filipinas pues ya habían sido descubiertas por Magallanes desde 1521, le había puesto Islas de San Lázaro. Magallanes, como sabemos que fue el primero que circundó el globo terráqueo, murió en Cebú, en una parte ahí de Filipinas, y fue un navegante que iba a él, Juan Sebastián Elcano, quien siguió el viaje y fue quien regresó a España, circunnavegando por primera vez el globo terráqueo. Con él es muy interesante esa navegación de 1521, porque junto con él iba a bordo el fraile Andrés de Urdaneta, que es un personaje muy interesante, y ahorita vamos a entender qué es lo que tiene que ver Urdaneta con la ruta del galeón de Manila. Esta ruta del galeón de Manila se convirtió en la única línea de navegación y consiguió ser una importante potencia marítima. Llevaba de 3 a 7 meses, le costaba circunnavegar. Este es un mapa, ¿no?, de 1541, donde ya se delimita lo que es California, la península como península, y la costa toda de México ya prácticamente bien definida como la vemos actualmente. Este mapa es interesante. Vamos a irnos un poquito más en el tiempo. Es el primer mapa mundi, el primer atlas mundial, Orbis Terrarum, que se hace en 1575, y como podemos ver, pues ya por Ortelius ya se muestra lo que es el continente americano con una forma ya muy bien definida, y obviamente la península de California y México, la península de Yucatán, y ya un poco exagerada lo que es la costa estadounidense del Pacífico, pero más o menos esa forma tiene, no tan exagerada, ¿no? Y pues por acá pues ya se delimita bien África, Europa, la península arábiga, India, China, ¿no? Y la noción de la tierra austral, que es la Antártida. Fíjense, hasta 1570 Ortelius logra elaborar esto. 1575 se vuelve el cosmógrafo real del rey español y logra acceder precisamente todas las expediciones de Cortés en California, las que mandó después el virrey Mendoza también a California. Gracias a esos documentos que encontró este cosmógrafo allá en España, fue que él pudo definir ya el primer atlas mundial de la historia, para entender un poquito el concepto de la importancia, ¿no?, en la historia de las navegaciones y de la geografía mundial, de estas navegaciones que se hicieron en el Pacífico y que no fueron nada más aventuras, que sí es cierto, algunas como la de Cortés en Santa Cruz, que fue un intento de colonización en La Paz, que no se logró, obviamente, pero las consecuencias aquí las podemos ver inmediatamente todavía en el siglo XVI.
regresándome un poquito, en 1542, quien le da nombre a lo que son Filipinas, estarían de este lado, fue Ruy López de Villalobos. En honor entonces al príncipe Felipe, le da el nombre de Islas Filipinas a lo que ya Magallanes le había llamado las Islas de San Lázaro. Los españoles fueron los primeros en descubrir ciertas islas, obviamente aparte de los aborígenes o de los nativos que ya existían ahí desde tiempos milenarios, ¿no? Incluso miles de años, pero el hombre occidental, los primeros en llegar, pues fueron los españoles en el Pacífico, los primeros en navegarlo. Descubrieron Hawái, lo que es Hawái, las Islas Marquesas, Sociedad, Marshall, Nueva Hébridas, las hoy Islas Salomón, que es un país hoy en día, las Carolinas, Palau, que también es un país, las Islas Marianas, una dependencia de Estados Unidos, Nueva Guinea, lo que es Papúa Nueva Guinea, una nación, y lo que es Australia. Este es un acercamiento del mapa que veíamos ahorita de Ortelius, y ya vemos, por ejemplo, ya bien definido, vemos unos barcos por ahí dibujados, lo que es California, y si gustas adelantarlo, ya vemos aquí, ya más cercano, podemos ver cómo desde finales del siglo XVI, pues ya alguna cartografía, algunas palabras, ¿no? Bahía de la Trinidad, los diamantes, y aquí está Cabo California, ¿no? 1575 más o menos, Cabo del Engaño, ya California, y bien delimitada como una península, Isla de Cedros, Isla de los Pájaros, acá, lo que hoy sí sería Isla de Cedros, y Mar Bermejo, ¿no? Lo que hoy es el Golfo de California. Hubo distintas navegaciones por el Pacífico. Tuvo la de Gil González en el 21, Sebastián Caboto, como habíamos dicho, Saavedra, que lo envió Cortés en 1527, Ruy López Villalobos, que fue quien le nombró Filipinas en el 42, y López de Legazpi, que funda Manila en 1571, y la expedición de Urdaneta, otra vez, estamos hablando de este fraile que circunnavegó el mundo, y por un momento se detuvieron las expediciones al Pacífico por parte de la corona española, y ya no se quisieron hacer expediciones por los fracasos que hubo. Entonces sería hasta 1559 que, por insistencia del rey Velasco de la Nueva España, le pide al rey español que se reactiven las exploraciones en el Pacífico, y el virrey pide que precisamente este fraile, Andrés de Urdaneta, volviera por el Pacífico y a ver si era cierto. No solamente ya sabían que se había circunnavegado el mundo, sino quería que fuera al continente asiático y que Urdaneta buscara la ruta de regreso, el famoso tornaviaje, encontrar esa ansiada ruta de regreso de América hacia al continente asiático y viceversa, ¿no? Desde 1553 Urdaneta ya se había retirado de sus labores marineras, él estaba en un convento agustino. Entonces de ahí le manda a llamar el propio Felipe II y le encarga que vaya comisionado a esta expedición buscando el famoso tornaviaje. Por la edad del fraile Urdaneta, él pide que no quiere ser el capitán de la expedición porque ya siente que es mayor y que alguien joven pudiera hacerlo mejor con las cosas de la marinería, ¿no? Que son extenuantes. Entonces, un recomendado del virrey, que se llamaba Felipe López de Legazpi, fue el capitán de la expedición, y zarparon el 21 de noviembre de 1564, llegando a Mindanao en Filipinas el 30 de enero del siguiente año. En esta expedición de Legazpi y de Urdaneta, el virrey le hizo unos encargos a Legazpi, le hizo unos encargos sobre las tierras, que las tierras que encontrara fueran tomando posesión de ellas en nombre del rey de España, por supuesto de la corona española, cosa que Urdaneta no sabía. Urdaneta pensaba que nada más era meramente geográfico
y de buscar la ruta marítima, y no estaba enterado de las, o más que nada no le habían comentado, ¿no?, de los intereses imperialistas de España de tomar posesión de las islas. Entonces ahí empieza a haber diferencias entre Legazpi y Urdaneta durante el viaje. Antes de llegar a Filipinas, otro señor que se llamaba Alonso de Arellano iba capitaneando otra nave que iba en la expedición y se separaron. Y no pudieron reencontrarse ya en el continente asiático Arellano con Urdaneta y Legazpi. Y entonces Arellano toma la decisión de regresarse él sin encontrar a Urdaneta y a Legazpi, porque se le estaban acabando los bastimentos y ya habían pasado varias semanas sin que los pudiera reencontrar. Entonces lo que hace Arellano es irse hacia el norte. Esta sería la famosa ruta de Arellano, Urdaneta y Legazpi, ¿no?, de 1565, que salen de Acapulco, la línea roja, llegan a Filipinas y luego suben por una corriente de agua fría del Japón, que es la que los lleva hacia el norte, y luego ya van zigzagueando y caen frente a la costa de lo que es California y van navegando por el litoral de lo que es la península de Baja California para llegar por fin de nuevo el puerto de Acapulco, en la Nueva España. Entonces Arellano regresa primero y él sube hasta el paralelo 43. Incluso se le hace raro porque va en pleno primavera, verano, y le empieza en algún momento le empieza a nevar, se le llena el barco, la cubierta de nieve, se congela el aceite, el agua para tomar. Entonces se pone bastante complicado el asunto y obviamente aparece la enfermedad del escorbuto, ¿no?, lo que todos hemos leído, que es la enfermedad que la falta de vitamina C en el humano pues hace que se te empiece a hinchar las glándulas, creo, ¿no?, por la falta de vitamina C, y te empieza a sangrar, empiezas a tener sangrados en las encías o internos. Entonces necesitas consumir, y pues obviamente llevas tantos meses en un barco, pues no tienes vegetales, no tienes fruta que te den vitamina C, sino que nada más llevas harinas o carne salada o pescado. Entonces no tienes ese aporte, y esto era lo que le pasaba a los marineros en el siglo XVI, que tenían escorbuto por estos viajes largos y pues terminaban falleciendo. Entonces en estas condiciones dramáticas, ya con varios muertos, Arellano llega el 9 de agosto de 1565 a lo que es el puerto de Navidad, en lo que hoy sería entre Colima y Jalisco, y llegaron a la Nueva España. La corriente de Kuroshio le llaman a la corriente japonesa que te lleva de regreso de Asia a América. Fueron 20,000 kilómetros en 180 días de navegación. Después también llega Urdaneta en el siguiente navío, y hay una disputa ahí histórica, ¿no?, si realmente y si es cierto, históricamente Arellano llegó un poco tiempo antes. Los dos completaron el tornaviaje, pero Arellano llegó primero. Pero como Arellano era alguien de menor rango en la expedición que Urdaneta y que Legazpi, pues el crédito histórico se le da al fraile Urdaneta. Fueron llamados por el rey de España a la Real Audiencia. Lo recibió Felipe II a Urdaneta, y con una junta de cosmógrafos Urdaneta le entrega al rey de España las cartas geográficas, las de relación y las bitácoras del viaje que hicieron. Y hay una frase muy interesante de 1565, fíjense la fecha, en las cartas de Sevilla, que dice sobre el viaje, ¿no? Dice: los mexicanos están muy orgullosos de su descubrimiento, el que les hace creer que serán el corazón del mundo. Y esta es la primera referencia muy interesante, donde mestizos, criollos, españoles son designados juntos como mexicanos, ¿no? Desde 1565 en Sevilla, ¿no? Es una buena referencia con respecto a este tornaviaje, que te da a entender que fue un descubrimiento mexicano, hecho desde México y por
por la mayoría siendo mexicanos, ¿no? Entonces, es algo de que lo que a veces pues no estamos muy conscientes, ¿no? Urdaneta fallece y poco tiempo después, ya de que él entrega estas cartas de navegación y se descubre la ruta, pues ya sería en 1566 el primer galeón de Manila que empezó a cubrir la ruta. Salió el 1 de mayo de ese año, del 66, del puerto de Acapulco. Se llamaba el San Jerónimo este galeón. Y llegó en 60 días a Filipinas, y de ahí pasaban a Guam y hacían la ruta otra vez hacia el norte, y llegando a Acapulco, completándola en 5 a 6 meses. Junto con el descubrimiento de este tornaviaje, pues obviamente las rivalidades imperialistas, ¿no? Hay que decirlo, con Inglaterra, con las otras potencias, Holanda, principalmente ellos dos, y en menor medida Francia, pues se dieron los famosos ataques de piratas, ¿no? Los famosos piratas que lograron de alguna manera intentar interrumpir esta línea de navegación de los españoles, de la nao española de Manila. Por ejemplo, asaltaron el Santa Ana en 1587, que ahí creo que iba Sebastián Vizcaíno y fue frente a las costas aquí de Cabo San Lucas. Entonces hay una historia medio heroica ahí de Vizcaíno que baja a tierra y luego lleva gente y le habían prendido fuego al barco y apagan el barco, y con el barco casi hecho ceniza llegan al puerto de Acapulco. Bueno, es toda una historia muy interesante sobre Vizcaíno. También se apoderaron del Galeón de Encarnación en 1709, del Covadonga en 1743 y la Santísima Trinidad en 1762. Las nao al principio eran de 1000 toneladas para 1614, y Nueva España, pues México en sí funcionaba ya como una metrópoli para las Filipinas. Esto también es muy interesante porque todos los pagos que se hacían a los que pudieran ser llamados burócratas, ¿no? La parte operativa de la colonia española en Filipinas, a los soldados y a todos los demás empleados, pues los llamados situados, el dinero era en plata, como se le pagaba a estos soldados, a estos gente que tenía España en Filipinas. Y pues toda esa plata, que era $500,000 al año, era plata mexicana, que era embarcada en Acapulco a través del galeón y se enviaba a Filipinas, y se usaba para pagar los salarios de los soldados que tenía España ahí y de los empleados, pero también se usaba para pagar las especies y para pagar la porcelana y todas las mercancías que se le compraban ahí a los chinos, que los llevaban a los hindús y a la gente de Indonesia que también iba a comerciar con ellos. Se les pagaba en plata mexicana y se regresaban los galeones cargados de mercancías asiáticas. Y se creó una ruta comercial, ¿no? La famosa Casa de Sevilla, los comerciantes de Sevilla, Veracruz, México, Acapulco, y era la ruta también que seguía toda la mercancía. No pasaba, tenía que pasar por México toda la mercancía que se comerciaba, el tráfico comercial. Esto también es interesante, ¿no? Que había entre España y su colonia Filipinas, pues tenía que pasar por México, ¿no? Manila, Acapulco, de Acapulco a México, de México a Veracruz, y de ahí se iba hacia Sevilla. Ya para 1746, ya un siglo después, ya era de 2000 toneladas los galeones. Es interesante cómo Vizcaíno también es un personaje, Sebastián Vizcaíno, trascendental, porque Vizcaíno trató, de alguna manera estuvo en Japón y él buscó la manera de también lograr un tratado comercial o abrir a Japón, que era pues una cultura muy distinta, pero abrirla como un tipo de comercio, pero nunca tuvo éxito Sebastián Vizcaíno, pero él también buscó este comercio directo con la cultura japonesa. Entonces, este tornaviaje, este galeón de Manila funcionó. Aquí vemos un dibujo, ¿no? de uno
de un galeón de aquella época. Lo encontré en la página del Cronista de Colima. Es interesante la historia también, cómo Colima está insertada en la historia de las navegaciones del tornaviaje. Entonces aquí lo podemos ver en toda su plenitud. Desde 1566 hasta 1815, ininterrumpidamente, fue esta ruta comercial, un cuarto de milenio. Fue una línea regular de navegación. Y aquí quiero hacer unas citas que me parecen muy interesantes de unos profesores estadounidenses, historiadores, que hablan sobre esta ruta. Y dice textualmente, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Texas, Donald Brandt, señalando de qué se trataba esta ruta en cuestiones históricas, ¿no? Dice: la magnitud de los descubrimientos españoles se han minimizado por falta de publicidad del contenido de los libros de bitácora y de los mapas levantados. No obstante, muchos mapas y relatos se publicaron, de tal modo que solo puede atribuirse el cambio de nombres de muchas islas del Pacífico y de las costas de tierra firmes a la estudiada ignorancia e imprudencia de los británicos y otros hidrógrafos. España fue la más grande nación exploradora y científica en la región del Pacífico durante los siglos XVI y XVII. Ciertamente, los españoles y los hispanoamericanos han sido grandemente agraviados por los historiadores noreuropeos, alemanes, ingleses y holandeses, y por los norteamericanos. Y otra cita interesante del doctor Pedro Bosch, otro profesor también estadounidense, dice: España es el país de los precursores, de las continuas reivindicaciones de valores suplantados o usurpados, que descubren poder de otros, fragmentos dispersos de su antiguo patrimonio, y que siente irritación de que no se reconoce su procedencia, del olvido injusto y de la necesidad de defender sus creaciones más genuinas de la detracción y de la injusticia. Como podemos ver, a mí me parece interesante lo que señalan profesores de otros países, porque yo nunca he leído que un profesor mexicano de historia hable en esos términos de la historia colonial de nuestro país, sino que todo es ver blanco y negro, todo es ver malos y buenos, todo es ver a malditos conquistadores, pobres indios. Y como podemos observar, hay muchos matices, hay muchas lecturas que se pueden hacer, y sobre todo mucho de esta herencia, pues como los mismos españoles lo reconocieron en su momento, eran mexicanos los que lograron hacer el tornaviaje, los que fueron los primeros en la historia en poder hacer esta gran navegación y abrir este circuito comercial, que fue uno de los más importantes durante casi 250 años entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, y que no solamente implicaba a Asia y América, sino que era un corredor prácticamente entre los tres continentes, el europeo, el americano y el asiático. Sí es cierto, hay muchas cosas criticables, se trataba efectivamente de una colonia, hay que decirlo, ¿no? Con toda su claridad, era un virreinato, pero de alguna manera la gente, el valor de las personas, que no solamente respondían a una cuestión imperial o militar, sino que también tenían sus conocimientos, que también dejaron su vida, sus esfuerzos en lograr estas ansiadas rutas, estos grandes circuitos comerciales que se convirtieron, y también tienen su valor y debe justipreciarse, no solamente como una obligación que el rey de España los mandó, no, porque a final de cuentas uno era libre, ¿no? Y si vas en un navío, pues te puedes ir a muchos lados, o sea, ¿no? Pero también esta cuestión de disciplina, de buscar, de cumplir, es de alabarse de alguna manera, y ¿por qué no integrarla como una historia propia de nuestra nación? Que como sabemos, pues son procesos, la historia
y la conformación de las identidades nacionales pues son procesos históricos. No podemos hablar que a partir de 1821 somos mexicanos y antes no, malditos gachupines. O sea, esa historia yo creo que ya deberíamos un poquito empezar a dejarla hacer a un lado y comenzar a ver la profundidad de las raíces que tiene nuestra historia, así como vemos, y sí es cierto, la profundidad del México Tenochtitlan, ¿no? La grandeza también de la cultura mexicana. ¿Por qué no sumar esta grandeza, estos grandes descubrimientos que, como podemos ver, los europeos, los estadounidenses reconocen de alguna manera, no oficialmente, pero a través de algunos historiadores, como vimos ahorita, profesores, reconocen que hay una primicia mexicana y neoespañola en todos estos circuitos? Quiero igual terminar con algunas conclusiones, que son unas citas por ahí que van en este sentido, y al final quiero analizar, mostrarles un documento que habla sobre la prohibición que se hizo en California, objetivamente en San José del Cabo, para que no comerciaran con la nao de Filipinas. Bueno, para ir concluyendo, quiero citar algunas palabras de la doctora Marta de Yarmi en un libro muy interesante que habla sobre las navegaciones neoespañolas mexicanas en el Pacífico en el siglo XVI y XVII, y menciona ella que de la marina, de los marineros, dependió el imperio español política y económicamente, y su perdición o declinación de este poder fue más por descuido y desinterés de la misma corona de Castilla que por los corsarios o los ataques piratas. Como vimos ahorita, pues las potencias, pues sí, Inglaterra, Francia, lograron asaltar algunos galeones, pero ese no fue la razón principal de la decadencia, sino que fue más que nada el descuido de la corona española, que no entendió, España no entendió la grandeza de la coyuntura histórica que le ofreció Oriente y América, ¿no? En cambio, Inglaterra y Holanda, que eran potencias que iban, como le decía Wallenstein, ¿no, maestro? Que eran potencias en ascenso en el contexto del capitalismo global, pues Inglaterra y Holanda sí capitalizaron la marinería y el comercio que se hacía a través de los océanos, y sí entendieron esta situación, y ellos sí fueron después grandes potencias económicas, marítimas y económicas, ¿no? Que fue realmente el mar el que les dio esa hegemonía. A fines del siglo XVII, ya después del descubrimiento del tornaviaje, España solo dominaba el 5% de su comercio con las posesiones ultramarinas, y un tercio del comercio era con los holandeses, y la mitad, y una cuarta parte de los franceses, y un 20% de Génova, y el 10% de entre ingleses y alemanes. O sea, realmente los que aprovecharon objetivamente esta riqueza y estas rutas, pues fueron después las otras potencias, ¿no? El imperio mundial abarcó América, el Atlántico, Pacífico, Filipinas y el lejano Oriente, y fue el imperio más grande de su época, y su huella no puede ser disminuida porque es parte de nuestra realidad. Este es como un mapa de Filipinas antiguo, ¿no? Aquí vienen delimitadas las islas que conforman el archipiélago de Filipinas, que acá en la isla de Luzón, pues acá está lo que es la capital, Manila. Y otra cuestión que maneja la doctora de Yarmi, y es muy contundente, dice: la polémica de la maldad de la actuación española en América debe abandonarse por estéril. La empresa española es parte integral de nuestra historia y es parte de nuestra conformación y carácter. Es lo que menciona la doctora de Yarmi, ¿no? Y que hubo más grandeza en el trabajo de estos hombres que constituían un pueblo. En este caso, los navegantes, los descubridores, los exploradores, los colonizadores, que se mostraron ellos más grandes que el Estado, que en este caso es España, al que eran sujetos. Terminar con la idea, lo que comentábamos ahorita, de la conquista como un hecho histórico negativo, y pugnar
y poner fin a esta pugna estéril entre hispanistas e indigenistas. Dice la doctora de Yarmi, dice: la historia no es lo que nos ha pasado, sino lo que nos ha constituido. Y nos parece que aquellos que andan buscando una identidad mexicana no la encontrarán porque no han querido ver que está presente en nuestra historia ya desde finales del siglo XVI, como lo que hemos comentado ahorita, ¿no? El tornaviaje, esto lo comento yo, significó reconocer y conquistar el inmenso Pacífico, haciendo de este formidable mundo marino, primeramente, una mar neoespañola y en consecuencia una mar mexicana. Y desde las costas mexicanas partieron los navegantes, cartografiaron y dieron nombre a la mayor parte de las islas entre América, Oceanía y el continente asiático. Y esta es una parte de nuestra historia que no es menor. Ya para concluir, este es un libro del maestro, del doctor Francisco Altable, que son testimonios californianos de José de Gálvez, y es un documento que se llama Bando que prohíbe comerciar con el galeón de Manila en San José del Cabo. Y es muy interesante porque cuando llega este señor José de Gálvez a la Nueva España, pues pasa a lo que es California, como sabemos, la expulsión de los jesuitas, y ya José de Gálvez con las reformas borbónicas para implementarlas tardíamente en la Nueva España y lo que era California. Y entonces se encuentra con una realidad, José de Gálvez. Y sí es cierto, era de alguna manera muy fantasioso. José de Gálvez incluso quiso hacer que La Paz fuera, casi la estaba trazando como una ciudad, cuando en realidad pues no había mucho, ¿no? De ordenanzas, que California era una tierra muy fértil, que los jesuitas eran unos miserables, ¿no? Porque no habían logrado que los indígenas se compenetraran en la cultura occidental, sino que andaban todavía vagando por ahí perdidos, y se quejaba mucho de las misiones, por ejemplo, de San Luis Gonzaga, incluso la suprime. San Luis Gonzaga, La Pasión, acá al norte de La Paz, la suprime y se lleva a los indígenas a Todos Santos, porque dice: ¿para qué los traen en los montes allá todos resecos, estériles, cuando acá en Todos Santos hay agua? Entonces hay que traerlos a producir acá en Todos Santos, ¿no? Que siembren, que ellos mismos laboren la tierra y sobrevivan. Entonces era una mentalidad muy mercantil la que traía José de Gálvez. Y obviamente pues era un tipo muy impositivo, ¿no? Era un tipo de alguna manera muy autoritario. Pero es interesante lo que dice sobre el galeón de Manila. Ahorita vamos a ver un mapa para ver el contexto geográfico. Y dice José de Gálvez en 1768: por hallarme informado de que algunos particulares residentes en esta parte del sur de la California se previenen con gamuzas de cueros de venados y otros efectos del país para bajar con ellos a la misión de San José del Cabo, al arribo próximo de la nao de Filipinas que surge de tránsito en aquella costa, y negociarlos por géneros y mercaderías comerciables, como solían practicarlo cuando no alcanzaban a esta península las justas prohibiciones y leyes de su augusto soberano. O sea, les viene a decir que tienen prohibido comerciar los californios con la nao de China, ¿no? Hago saber a todos los naturales y moradores de cualquiera estado y condición que sean, no estarles permitido trato ni comercio alguno con los filipinos del galeón, ni poder ellos vender o cambiar sus efectos fuera del puerto de Acapulco. El monopolio comercial era entre Acapulco y Manila, y le estaba prohibido según Gálvez, pero obviamente pues por este mismo decreto nos damos cuenta de que no, que se negociaba en San José del Cabo antes de llegar a Acapulco, y el monopolio significaba que no podía la nao comerciar entre Manila y Acapulco, que tenía que llegar directamente a través del tornaviaje, sin tocar puerto de manera comercial. Y hasta después de abrir en él su registro conforme a las precisas condiciones con que les tiene su majestad concedida el anual permiso para la Nueva España, en cuya consecuencia y la de haber yo arreglado en providencias separadas que las misiones de San José del Cabo y Santiago provean la nao de víveres y refrescos,
y que por el gobierno de este departamento se la den los auxilios que necesitare para seguir su viaje al puerto del destino, que era Acapulco, tomando desde ahora las precauciones convenientes al debido resguardo. Mando y ordeno que ninguna persona pase entonces a la misión y playa de San José del Cabo, ni comercie por medio de sus naturales o los de Santiago con los filipinos, bajo la pena de que los contraventores serán castigados severamente con arreglo a las leyes que lo prohíben, además de perder los efectos que negociaren y los géneros que en cambio de ellos adquieren. Dado en el Real de Santa Ana, 2 días del noviembre de 1768, don José de Gálvez, por mandado de su señoría, ilustrísima José Andriano, secretario. Pues aquí hay varias cosas interesantes en esta disposición de Gálvez, ¿no? La primera es que está reconociendo que había un intercambio comercial entre los californios, los llamados, no, pero no solamente los indígenas, los pericúes o las etnias californias, sino que entre la gente llamada de razón, que eran hombres obviamente descendientes de españoles, ¿no? o de los soldados. Entonces es interesante cómo los cueros de venado, las pieles, pues la gente bajaba, me imagino que de algunos ranchos que ya existían, como el de Santa Ana, con ese enclave minero que existía allá en el sur de la península, y se hacía algún tipo de comercio con la nao de Filipinas de 1768, ¿no? Es interesante lo que menciona Gálvez. Incluso Gálvez le manda una carta, esta se llama carta al general del Galeón de Manila. Es nada más una carta que se me hace interesante porque está fechada en La Paz, de Puerto de La Paz, diciembre de 1768. Gálvez estuvo entre Santa Ana, La Paz, Cabo San Lucas, ordenando el territorio con decretos de alguna manera. Muchos no se llegaron a cumplir, ¿no? A lo mejor tampoco si le gustas adelantar, por favor, a lo mejor de prohibir el comercio con la nao de Filipinas tampoco se cumplió, ¿no? Pero lo interesante es el testimonio que nos deja Gálvez de que sí existía un comercio más allá del comercio imperial, el oficial, ¿no? Que digamos que mandaba a traer la corona española y mandaba las cosas por Acapulco, México, hasta Sevilla, sino que también era un intercambio comercial con los californios, ¿no? con la gente que ya vivía aquí en la península. Y este es un mapa que levantó el militar el ingeniero Miguel Constanzó, de lo que es el puerto de Cabo San Lucas en 1769, 1770. Aquí podemos ver pues claramente, ¿no?, cómo está delimitado lo que es la parte de Cabo San Lucas, la punta de la península, y cómo se abre, ¿no? Y acá está señalada la misión de San José del Cabo, y acá con una D y una C, unas lagunas que existían. Decían los marineros que era una laguna salada y otra era una laguna de agua dulce que había cerca de Cabo San Lucas, ahí donde se abastecían las naos. Incluso Gálvez, en una de estas disposiciones, le prohíbe también al galeón que baje en San José, sino que le pide que lo haga en Cabo San Lucas. Es muy interesante estos decretos de Gálvez que nos ofrece el doctor Altable en su libro de recopilación de documentos, porque nos damos una idea geográfica y de cómo se comerciaba a través de Cabo San Lucas y San José del Cabo con la nao de China, ya al final del periodo jesuita y ya cuando propiamente llegó el corto periodo franciscano. Ya sería todo. Los invito, ese es mi Facebook, en Cronista Municipal La Paz. Ahí subimos las crónicas cada semana y estamos actualizando la información. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde. Gracias.